Soy Eric Domergue. Esta es la historia de cómo recuperé el cuerpo de mi hermano Yves y su compañera Cristina Cialceta, desaparecidos en 1976, a partir de un trabajo práctico de los alumnos de la Escuela Pablo Pisurno de Melincué, al sur de la provincia de Santa Fe. Bueno, pero ahí era una nena. Y ahora esta es la nota que se da. Bon, en premier lieu, j'avais parlé un peu de tout ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu la question des lettres, parce que j'ai pas mal de plaintes à manifester. Dans le sens que de maman, de toi, j'ai reçu 5 lettres. La dernière étant du 5 mai. De papa, j'ai reçu une lettre, à part le mot qu'il m'avait envoyé du bateau, mais enfin qui n'était qu'un mot. Et Eric et Brigitte, je n'ai aucune plainte, étant donné que vous écrivez tous les deux assez régulièrement. Ce qui me fait vraiment plaisir, parce que étant seul ici, c'est recevoir comme ça tous les 15 jours ou toutes les semaines, recevoir une lettre, en général de l'un de vous trois, quoi, maman, Eric et Brigitte, c'est quand même à chaque fois un très grand plaisir. Ensuite, les autres, bon, Jean-Luc, c'est celui dont j'ai le moins à me plaindre, dans le sens qu'il m'a écrit 2 lettres, et la seconde date du 15 mai, c'est-à-dire que je n'ai aucune plainte à faire, je pense que c'est un bon rythme. Alors maintenant, s'il s'agit de parler de Philippe, je trouve que c'est un désastre. C'est vraiment une honte que Philippe, toi, tu ne m'as écrit qu'une seule lettre et que cette lettre soit datée du 8 janvier. Et maintenant, on est le 12 juin, ce qui fait 5 mois et demi à peu près. Tu ne m'as écrit aucune lettre. Acá hay algunas fotos de familia. Oui, oui. Je sais. J'ai vu. Traigo acá por el tema del... Ahí estamos los dos cuando éramos pequeños, antes de llegar a la Argentina. Y mi mamá llegó embarazada el 7 de julio del 59, cuando llegó. Estaba embarazada justamente de Lucas, de Jean-Luc, del primer argentino. Ensuite, il y a eu Philippe, Dominique, François, Marc et Christian. Et ça a toujours été le grand frère. Pas toujours commode, il vous faisait marcher à la baguette. Il était très, très autoritaire, mais vous pouvez compter sur lui. Qu'est-ce que toi, c'est les souvenirs que tu as de lui, non? Non, oui, mais on parle aussi de... On avait tous des caractères assez différents. Assez différents. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Lui, il n'était pas souriant. Toi, tu étais très souriant, mais lui était... Enfin, pas souriant. Esta en particular es cuando armó una postal para anunciarle a la familia el nacimiento del 9º hijo. Entonces estamos los 8 anteriores. Sobre la vereda delante de la casa. Claro, sobre el Soldado de la Independencia, en la casa nuestra. La idea era de tener muchos, pero no tantas. Yo pensaba pararme en los 6 o más. No había televisión en casa. Es lo que me dijeron todos. Y acá la foto del 74, justo antes de que se fueran del país mis padres. Creo que es la única donde estamos todos completos. Esta, bueno, con una típica de los vuelos, cuando íbamos en familia a Francia a ver a mis abuelos y a los tíos, todos allá. Y ahí se nota perfectamente quién es el mayor de los hermanos y el único privilegiado, porque hace frío y el único que tiene pantalones largos es Yves. Y nosotros, pantalones cortos. Tenía sus privilegios ser el mayor.
hablar de Yves es hablar de una compañía permanente, porque desde siempre estuvimos muy pegados por afinidad y pegados por familia numerosa, al ser tantos hermanos. Son recuerdos de una infancia muy feliz, en una familia sin carencias, que iba creciendo año a año. Prácticamente no hubo año desde que llegamos acá a la Argentina en 1959 que no haya nacido un hermanito. Y era casi natural. Era casi natural que naciera otro hermanito y era casi natural que fuera varón. La única mujer es mi hermana Brigitte, que es la número 3. Yves, al ser el mayor, era un poco más serio, no así Eric, que era siempre muy juguetón y travieso. Es la imagen que yo tengo, ¿eh? C'était un petit garçon de 4 ans et demi quand il est arrivé en Argentine sur le bateau. Très sage, très responsable déjà, très frère aîné puisqu'il avait un petit frère et une petite sœur. Et je pouvais beaucoup m'appuyer sur lui parce qu'il vous surveillait très bien, il se tenait bien à table. On me faisait des compliments, donc j'étais très fière. Et puis après, bon, quand on s'est installé, on avait une jolie maison, pas très loin d'ici, près de River Plate, c'est ça? Et on l'a tout de suite mis, le pauvre garçon, au collège, je ne sais plus comment il s'appelait, Santa Ana, pour qu'il, comme il ne savait pas un mot d'espagnol, pour qu'il apprenne tout de suite. Hein. Et ben, il s'est bien débrouillé, on l'appelait, tout le monde l'appelait El Francesito, etc. Il avait sa petite heure de gloire, si je peux dire. Era muy serio y tenía mucho sentido de su responsabilidad. Nos fiamos mucho en él cada vez que claro, que no los dejamos todos los chicos solos, pero había que salir un poco, no sé, y él era el jefe, mismo a veces un poco fuerte, ¿eh? Yo recuerdo tener una gran admiración por él. No solo admiración, porque me acuerdo que peleábamos y por ahí hasta nos pegábamos y el hecho de que yo fuera mujer no cambiaba nada en ese sentido. Pero me acuerdo que, por ejemplo, él era muy bueno en matemáticas y entonces por ahí me ayudaba a hacer la tarea de matemáticas. En arrivant, elle avait dit pas de photos. Oui. Oh, tiens, pendant que j'y pense, j'étais en train de me dire, pendant 15 ans, j'ai cotisé c'est par là, le long, non, qu'il y a un restaurant. Il y avait elle, ça allait fermer maintenant, tous ces trucs-là. Non, Là, c'est... Oui, c'est vrai que... Mais enfin, il n'y a que ceux qui descendent par Pampa qui ne veulent pas faire le détour. Oui. Bon. Y es esta casa de acá a la izquierda, la primera que con este paredón que no estaba antes. Sí. La casa que Ah, fue no muy puede ser, modificada. sacaron la piedra. Es un búnker. Ah, no es. No. Y el jardín, destruyeron el jardín. Pusieron una piletita adelante. No es. No registren nada. No, es que no es nuestra casa. ¿No? Nosotros veníamos de una clase media acomodada, sin lujos, pero tampoco sin privaciones. Íbamos a un colegio francés, privado, barrio de Belgrano o barrio de Núñez, según las épocas, muy católico.
O sea, nada quisiera pensar en que Yves iba a abrazar una organización marxista-leninista, atea, que empezó a conocer en el año 73 cuando empezó su carrera universitaria en ingeniería. Creo que se sentía un poco como el iniciador o el instructor para, digamos, un despertar ideológico que por ahí no correspondía con el mensaje de la familia, ¿no? De los padres. Vos engagements politiques et tout ça, c'est plus tard qu'on a découvert ça, nous. Tu te souviens un peu de l'époque en Argentine, c'était très politisé. Très politisé. Et Yves a commencé la fac à ce moment-là. Exactement, exactement. Et comme justement c'était un garçon généreux qui ne pensait pas à vivre que pour lui, il a été complètement imbibé de cette manière de penser, de cette révolte des jeunes contre cette société affreuse, contre les militaires, contre tout ça, quoi. Ça, c'est sûr, hein. Mais bien sûr que c'était une époque où vous étiez au mauvais endroit, au mauvais âge, hein, si on peut dire. Ou au bon endroit, au bon âge. Oui, selon comment ça se termine aussi, hein. Non, bon, bien sûr, mais... hein, c'est ça. Et voilà. Mais bon, c'est quand même un peu triste de voir qu'un garçon... Il n'est pas le seul, évidemment, puisqu'il y a eu 30 000 disparus. Ils n'avaient pas tous 22 ans, mais enfin qu'une vie complète, stoppée net, alors qu'elle commençait vraiment. La vie d'adulte, je veux dire, hein. C'est triste. Me recuerdo de una noche que terminamos discutir muy tarde sin poder convencerlo que yo no estaba de nada de acuerdo con su política. Y entonces yo expliqué por qué para mí se equivocaba, pero no conseguí convencerlo. De alguna manera presencié, ya que compartíamos la misma habitación, cuando su mejor amigo, que ya militaba en el PRT, lo estaba convenciendo de que la alternativa era el PRT y no otra cosa. Bueno, acá nos veíamos con Ivo. Recién estaba mirando el mástil de la plaza, donde muchas veces colgábamos banderas antes que amaneciera, para que duraran solo 5 minutos después que amanecía. Y acá fue una de las primeras veces que nos citamos después de conocernos. ¿Vos te acordás que nos conocimos en un viaje de vuelta? En el viaje de vuelta de un congreso del FAS. Y me dijeron que Ivo iba a trabajar conmigo, ¿no? Yo estaba estudiando ciencias económicas y militaba en ciencias económicas, y él se vino a militar a ciencias económicas habiendo estudiado ingeniería, ¿no? Y bueno, y después empezamos a trabajar juntos en ciencias económicas, en la militancia, en lo que eran las huestes estudiantiles del PRT-ERPA, ¿no? Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo. Lo primero que nos movía a nosotros en la militancia política era la pasión vital. Se creía en las empresas colectivas, se creía en la posibilidad de tener una sociedad más digna, más justa, más libre. Odiábamos al imperialismo como corresponde. Teníamos un compromiso, una seriedad en la tarea. Nos levantábamos muy temprano, estudiábamos, íbamos a la facultad, trabajábamos y teníamos horas a la noche de discusiones, etc. Recuerdo que yo subí al último piso donde él tenía su habitación junto con Eric, y teníamos discusiones y bueno, hablábamos mucho de la situación política. Yo tenía solo 15, 16 años, así que para mí eran más que nada nombres y ideas de que hay que rebelarse contra un Estado
represivo, ¿no? Cuando le dije nos vamos a Francia y vos tenés que venir con nosotros, me contestó, si quieres obligarme, yo voy a desaparecer unos días antes de la salida. Entonces, como tenía más de 18 años, no le podía obligar a venir con nosotros. Los otros más chicos sí, pero él me dijo, yo me quedo, y yo no pude hacer. Discutí con él horas, pero sin convencerlo. Al contrario, él quería que nosotros nos vayamos lo más rápido posible. Tenía miedo para nosotros. Estaba muy preocupado por la familia, porque sabía Sí. muy bien que en esa época, si no podían llegar al militante, llegaban a la familia, ¿no? Hubo varios casos así, digamos, que habían matado a padres, hermanos, una forma de venganza. Entonces, bueno, es cierto, cuando se fue la familia, estuvo muy aliviado. Triste, pero aliviado porque Muy triste, estaban sí. en territorio seguro, digamos, yendo a Francia. Cuando tu familia se volvió a Francia, En octubre del 74. en octubre del 74, y nunca voy a olvidar esa tarde con la cabeza apoyada en las rodillas, muy en silencio, y yo apenándome por la situación de él, porque se quedaba solo, porque bueno, y en un momento determinado aceptó eso, pero me dijo con una determinación brutal, esto es lo que yo elijo para mí. En 1976 vivíamos los dos acá en la Argentina, en Buenos Aires. Él cada tanto me anunciaba que iba a estar ausente por un tiempito, más que nada para que yo no me preocupara. Nunca me decía a dónde iba, él me cuidaba. Era una consigna general de la militancia en la época. A principios de septiembre me anuncia uno de los tantos viajes que va a hacer. El 20 de septiembre me manda una carta con sello postal de la ciudad de Rosario, anticipándome que estaba por volver a Buenos Aires, que había muchos problemas allá en la ciudad. No tenía dudas de que si lo agarraban, no lo iban a soltar más. Entonces esperé, y bueno, no volvió. Entonces a principios de noviembre, 1976, lo único que me queda es ir a la Embajada de Francia. Primero, tenía todavía la muy delgada esperanza de poder quedarme en la Argentina. Va una señora amiga a hacer la denuncia de que un ciudadano francés desapareció. Con más indiferencia que energía, las autoridades de aquel entonces se contactan con mi papá en Francia. Al mismo tiempo, en paralelo, le hago llegar una carta a mi hermana Brigitte por un amigo que justo esos días viajaba, o sea que era la comunicación la más rápida que tenía, anunciándole que Yves había desaparecido. Me avisó entonces enseguida a la Embajada de Francia, que me dijo, Eric tiene que volver enseguida a Francia, ya me lo haré, que tiene que volver enseguida, si no, él también va a desaparecer. Entonces nos arreglamos para que vuelva a París.
traté también de recorrer un poco algunos lugares de Europa donde había compañeros de militancia de Yves, a ver si alguien me podía dar alguna noticia. Y en ese recorrido, en el 79, me encontré con el último compañero que lo vio, en Rosario. Ese compañero tenía una cita con Yves cerca del batallón 121 de comunicaciones, en el sur de la ciudad de Rosario, y Yves no llega. A la mañana siguiente sale ahí discretamente a averiguar en el barrio y le hablan de que habían fusilado a unos jóvenes, sin más precisión. Eso coincide con la carta anónima que nos había llegado antes. Una carta anónima, obviamente enviada por compañeros de militancia de Yves, que hablaban también del batallón 121 de comunicaciones. Y hablaban también de que habían sido baleados. Enseguida traté, según una carta anónima que nos dijo que había desaparecido en Rosario, entonces me dijeron, haga publicidad, si se puede decir esta palabra, para que la reacción mundial haga que lo larguen. Entonces enseguida fui a ver los diarios, la televisión, escribí al presidente de Argentina, claro, pero de Estados Unidos, de Francia, todo igual, a todos los organismos de derechos humanos, a todos que podía. Y muchos me contestaron, pero que no podían hacer nada. Y al final no resultó nada. Pero después fui cada jueves frente a la Embajada de Argentina en París con varios organismos de derechos humanos para reclamar por lo menos noticias. Ni pedía justicia, pedía noticias diciendo si mi hijo hizo algo malo, que le hagan un juicio, cada abogado y todo, y si tiene una condena, va a ser una condena normal, pero no desaparecer y torturar, porque yo en aquel tiempo estaba convencido que lo habían torturado mucho tiempo. Por suerte ahora es un alivio grande de saber que no fue. Y desde entonces hemos denunciado el secuestro de Yves y de su compañera, que fue un dato nuevo que me dio ese compañero de Europa. Yo no sabía que él tenía compañera de vida. Para mí, el hecho que hayan sido matados y tirados juntos le da un color, diría, casi romántico. Y me imagino que a pesar del dolor y todo lo que habrán sufrido, hasta último momento, yo los veo así. Me imagino que hasta el último momento se miraban a los ojos. Me es muy grato decirme que Yves murió enamorado. Homenajearon a dos jóvenes desaparecidos en 1976. Se trata de la mexicana Cristina Cielceta y del francés Yves Domergue. Sus restos fueron enterrados como NN en Melincue e identificados gracias a un trabajo práctico realizado en 2003 por alumnos secundarios de esa localidad santafesina. Como alumnos que cursamos el tercer año del polimodal,
comenzamos a interesarnos por temas que nos afectan directa e indirectamente en el área de formación ética y ciudadana. Nos involucramos con la temática del hombre, sus derechos y obligaciones. Estudiando los derechos humanos nos atrajo y nos resultó interesante el tema del terrorismo de Estado. Ya que cerca de nuestra localidad se encontraron personas maltratadas, a las cuales se les violaron la totalidad de sus derechos como personas. Como jóvenes no queremos que vuelva... Queremos que vuelva a ocurrir esta tragedia. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Y así poder vivir en nuestro país en democracia. Donde se nos respete y proteja, para sentirnos orgullosos del mismo. Y así sentirnos útiles como ejemplo para el futuro de nuestra nación.